de vuelta de la pausa, aunque sea majadero, feliz Día del Amor, siempre hay que celebrarlo a cada momento. Bueno, tuvimos recién a una psicóloga, Luz Bermúdez, salió una psicóloga, entra otro psicólogo, ¿cierto? Nicolás Udman, así que el día de psicólogo hoy día estamos todos en tratamiento, o el país está en tratamiento, así que bueno, Nicolás, muchas gracias por aceptar la invitación a hablar de tu tema y atreverse, fíjate, porque sí. Hoy día mucha gente tiene opiniones, pero públicamente le cuesta porque a veces, ¿cierto?, es complicado, así que hay que ser un poquito valiente para venir en un canal de televisión y decir lo que se piensa, así que gracias por la invitación. Muchas gracias, Nana, a ti también por la invitación. A ver, una pregunta que siempre se hace de rigor, tú eres psicólogo, ¿cierto?, para que la gente sepa. ¿Cómo tú vives este verano magallánico? ¿Sale este verano o en general sale el verano? ¿Cómo lo vive este verano tan particular? Claro. Bueno, este año el verano lo estoy viviendo aquí en la ciudad, trabajando. Este verano no voy a salir de vacaciones, pero ahí los tiempos libres, los fines de semana, como el que recién pasó, ahí uno se da su vuelta, sale. A mí me gusta mucho, por ejemplo, el motociclismo, entonces salgo a andar en moto, me doy mi vuelta. Me gusta también el deporte, así que en los tiempos libres también practico algo de deporte. Y ya esperando yo creo que más o menos a final de año el espacio para poder tomarme mis vacaciones como corresponde, hecho y de hecho. Perfecto. Ahora tú eres psicólogo, pero yo te preguntaba en la pausa, pero te pregunto en cámara, ¿qué especialidad o a qué te dedicas en la psicología? Bueno, yo soy psicólogo de especialidad clínico. Yo desde la universidad más o menos que me vengo inclinando por el tratamiento hacia las personas adultas sobre los 18 años. Me he ido especializando en una corriente de tratamiento que es la corriente psicoanalítica, que me sirve mucho para el trabajo clínico, la experiencia personal también me sirve bastante. Y he ido también haciendo algunos postítulos, algunos programas de formación para especializarme en aquello. He hecho algunos otros estudios también en lo que yo te comentaba en la pausa, lo que es la hipnosis, orientada sobre todo a lo que es el tratamiento de los trastornos de ansiedad, los trastornos de abuso de sustancias, alcohol, tabaco, otras drogas más duras, el juego. Perfecto. Así que básicamente en eso, tanto en el servicio, en el sistema público como en el sistema privado. Eso justamente te iba a preguntar eso. ¿Tú también trabajas en el sector público? Sí. ¿Sí? Sí. Perfecto. Porque nos repita también trabajar en el sector público, digamos, del Mateo Bencur, digamos. Así que son colegas también de pronto no nos hemos topado, pero claro, si trabajan en el Mateo Bencur, efectivamente somos ambos pertenecemos digo, al sistema público. Perfecto. Sí. Antes de entrar al tema de la prueba o rechazo, a mí me gustaría que nos diera tu opinión, tu parecer. ¿Cómo ves? Yo sé que el psicólogo se dedica a la persona, ¿cierto? No sé si podrá dar una especie de diagnóstico o de impresión de la sociedad, ¿cierto? ¿Cómo tú ves hoy día desde el punto de vista de la sociedad? ¿Está alterada? ¿Está, cierto, mucha pelea? Esto que pasa los días viernes, ojalá esperemos que no pase los días viernes, mucho enojo por ambos lados. Sí. ¿Cómo ves tú? Sí. ¿Cómo podrías tú dar un diagnóstico si es posible? Exacto. Bueno, mira, yo partiría mencionando algo que la psicología propone respecto a un fenómeno que tiene que ver con dos maneras en que las personas tenemos de funcionar. ¿Ya? Un modo de funcionamiento es aquel donde la mente, digamos, la mentalidad de una persona o la conciencia de una persona funciona como un estómago, es decir, con la capacidad para poder digerir los pensamientos, las emociones, las cosas que ocurren y en función de eso dar una respuesta relativamente comunicativa, civilizada, que funcione. Y que podemos verla, por ejemplo, en estos grupos, movimientos sociales que se organizan, digamos, y son capaces de estar un día completo en un punto manifestándose, pero de una forma que es comunicativa y pueden estar ahí el día entero y pueden ir todos los días si quieren. Yeah. Y luego tenemos ese tipo de funcionamiento que en psicología llamamos funcionamiento mentalizado, donde justamente funciona como un estómago que digiere los alimentos y los incorpora y los asimila. Y el otro tipo de funcionamiento, que es un funcionamiento más bien desmentalizado, donde la conciencia, esta vez la mente, funciona ya como intoxicada, es decir, como un estómago que comió mucho simplemente y no puede procesar los alimentos, en este caso no puede procesar las emociones, los sentimientos, y cuando acumula mucho estrés termina respondiendo de una forma impulsiva, que es como lo que podemos ver, por ejemplo, cuando vamos a ver un partido de fútbol, por ejemplo, vamos al estadio y va la barra brava, y el espectáculo futbolístico deja de ser un espectáculo porque se transforma en
grupos que van, rompen las galerías, rompen los baños, salen del estadio, rompen una micro, incendian un kiosco y rompen todo lo que está a su paso, porque simplemente es una respuesta que solamente se puede evacuar, no permite el diálogo ni el entendimiento en ningún caso. Y por otra parte veo un fenómeno que también ocurre cada vez que el contexto lo permite, que tiene que ver cuando el oprimido, digamos, el que se siente por lo menos oprimido, no digo si justa o injustamente, no digo si eso es real o no, pero simplemente se siente así y muchas veces intenta ahora hacerse del poder, muchas veces aplicando una nueva tiranía. La psicología ha planteado esto, digamos, como en la figura del hijo que mata al padre, que es una metáfora que se utiliza, digamos, toda vez que el hijo más crecido ahora se aparta, digamos, del papá, en el mejor de los casos, se aparta desde el amor, entonces ya no está todo el día con el papá, ya no lo idolatra, pero hereda ciertos valores, ciertos principios y funciona desde ahí en su vida personal. En el otro caso, vemos un hijo que, digamos, con mucho resentimiento, esa rabia la transforma en odio y ahora lo que intenta es asesinar al padre, pero no simbólicamente, sino que de forma real. Y eso está representado en la literatura, en la mitología, en la historia, estas hordas de personas que prenden en fuego sus antorchas y van y queman el castillo del rey solamente porque lo quieren matar. Y todos los actos revolucionarios muchas veces operan de esta manera. Y en Chile, digamos, algo de eso podemos ver, digamos. Yo represento un poco esta figura del padre en la figura de Pinochet, ¿verdad? Y la ciudadanía hereda esta carga de haberse sentido muchas veces quizás vulnerada, y todos los partidos políticos que votaron por el no en ese momento, entonces de una forma más o menos mentalizada, porque esto no fue un acto violento, ¿sí? Sino que fue un acto democrático, ahora se levantan, digamos, y sacan este eslogan que dice, bueno, la alegría ya viene, digamos, ahora podemos gozar ahora nosotros del poder y podemos tomar nuestras propias decisiones y derrocar el sistema antiguo, pero algo de eso queda, ¿cierto? Que es el modelo económico que se hereda y se continúa y se desarrolla. Pero en el peor de los casos, cuando eso no ocurre, muchas veces el resentimiento se va transmitiendo de generación en generación, y ahora podríamos decir que son los nietos los que heredan esto, ¿verdad? Y disculpa, el rector Carlos Peña, ¿sí? ¿Cierto? Se señaló ya los primeros días, me acuerdo la semana del 25 por ahí de octubre, señaló que para él esta es una crisis generacional. ¿Ah? Es decir, de jóvenes, eso, estoy hablando de sus palabras, ¿cierto? De jóvenes, ¿cierto? Que piensan, dice él, que por reivindicar cualquier derecho, sin importar si es justo o no es justo, si se puede o no se puede, hay que dárselo. Exacto. Y por tanto esto, ¿cierto? Y un poco me recuerdo de él porque tú hablas de matar al padre. Pareciera que hoy día una juventud como que quiere matar al padre, a nuestro, incluso no al padre, ni siquiera al tata o al bisabuelo, sino que al padre actual. Porque nos dice, oye, mire, si hace de 30 años nos dice, no se hizo nada, todo malo, pero fueron nuestros padres, fueron incluso los actores políticos los que hicieron eso. Me da la impresión que hay algo como eso. Exactamente. Y digamos, eso es lo que ocurre cuando ocurre bajo ciertas condiciones, es decir, por una parte yo veo generaciones que han ido transmitiendo una suerte de resentimiento, pero también vemos fallas, digamos, también de las autoridades en muchos sentidos, y eso va incrementando una sensación de insatisfacción que finalmente puede o permite o facilita que estos fenómenos de violencia ocurran, porque además hay muchos sectores que no legitiman la autoridad, que la critican. Entonces, si tenemos una autoridad que falla, porque siempre va a fallar, digamos, no hay perfección en ningún sentido, pero además tenemos sectores que todo el tiempo lo están criticando, obviamente el que está más debajo va a salir en resentimiento. Yo te pongo un caso muy sencillo. O sea, si yo tengo, por ejemplo, un hijo que y es hijo de padres separados, y tenemos entonces un papá que se fue de la casa, y tenemos una mamá que le está diciendo todo el tiempo a este hijo, mira, esto que te pasó es por tu padre, porque fue un desgraciado, porque aquí, etcétera, etcétera, y después ese niño crece con ese discurso. Es muy probable que va a detonar una conducta seguramente desadaptativa, y luego cuando cometa algún
algún delito, porque estas conductas van creciendo, la rabia va creciendo, el resentimiento va creciendo, cuando la rabia crece se transforma en odio y eso puede alterar mucho el funcionamiento de una persona. Si después viene la madre y dice, no, es que mi hijo robó por culpa de que su papá lo abandonó cuando chico, claro, ¿cierto? Termina legitimando una conducta que, si bien la podemos comprender, no tenemos por qué aceptarla. Sí, efectivamente, aunque claro, porque hay gente que es más sensible, no significa que todos los hijos de padres separados pasen. No, esto es una metáfora, una cosa, un ejemplo muy burdo, muy concreto, claro, digamos. Pero que sucede en todo caso, claro. O sea, no es que esté alejado de la realidad, eso sucede. Exacto. Pero dicho en palabras muy sencillas para que se entienda un poco, claro, pero claro, que aquí participan muchos otros ingredientes, ¿no? Claro, efectivamente, no es el único. No es el único, por supuesto. Un factor determinante, pero es la metáfora. Disculpa que te interrumpa en esto, pero o sea, hay gente que es más sensible y dice, mire, no, ¿cómo está diciendo tal cosa? No, es un tema, ¿cierto? Y así se entiende. Es una metáfora. Hay hijos de padres separados que no tienen ningún problema porque, exactamente, porque hay buena relación entre padre y madre. Exactamente, hay casos y casos en todo esto. Hay casos y casos en todo esto. Ahora, ¿cómo salimos de esto? Porque claro, hay un grupo de personas, salió una encuesta hace 2 o 3 semanas atrás que dice que un 16% legitima la violencia, o sea, le parece bien, sí, ¿cierto? Porque que los cambios hay que hacerse con violencia, si no se hace con violencia no hay cambio y por tanto pase lo que pase, dice, está bien, porque esa persona efectivamente, como tú un momento decías, se sienten reprimidas, ¿cierto? Y que la única manera de expresarse y que si no rompen algo o no queman algo no son escuchados, muchos antisistemas. ¿Qué hacemos con esas personas? ¿Cómo llegamos a esas personas? Si es posible, si tú tienes alguna respuesta o un ensayo de respuesta. Sí, mira, es complejo porque tenemos sectores a mi modo de entender, por lo menos a mi modo de ver, tenemos sectores distintos, tenemos sectores más extremos, tenemos sectores un poco más menos polarizados, que a lo mejor son más abiertos y más accesibles al diálogo. Por una parte, yo creo que aquellos que han estado en la posición de tomar decisiones en el país durante muchos años tienen que hacer el mea culpa y recoger obviamente las demandas de la gente y recoger, digamos, también sus posibles errores, pero también hay que educar un poco a la sociedad de que no todo lo que se solicita, por lo menos a mi modo de entender, a mi modo de ver, es posible de hacer. De pronto pareciera que se pretendiera que toda necesidad humana se transformara en un derecho. Claro. Y eso es muy complicado y eso no sé si es factible en realidad, porque no se habla solamente de la buena salud, de la buena educación, de la vivienda digna, digamos. Bajo esa lógica yo podría ir transformando toda necesidad mía personal, hasta la alimentación, en un derecho, y por qué no, que también se dé gratuitamente. Y por muy bonito o bien que suene eso, en la práctica no funciona porque lamentablemente no existen los suficientes recursos para otorgarle a todo el mundo de forma gratuita como un derecho, simplemente por el hecho de existir, darle todo. Y eso tiene un fundamento económico y ahí, bueno, los economistas tendrán mucha responsabilidad en poder educar a la gente de por qué tales cosas no se pueden hacer, por lo menos a mi modo de ver las cosas. Sí, bueno, es un tema también interesante lo que tú señalas. Bueno, esto es interesante, me refiero a que destaco ese punto porque efectivamente que a mi juicio también los economistas han fallado un poco en educar a las personas, ¿cierto? De pretender que todo se puede, de que los recursos son ilimitados, porque escuchan muchos discursos, mucha gente dice, pero si Chile tiene dinero, y tiene dinero para todo, así que y tiene dinero para educación gratis, para salud gratis, para vivienda gratis, todo gratis, digamos. Y claro, y sin pensar que hay que producir ese dinero, ¿cierto? Que hay que tener empresas que lo produzcan, porque el Estado no produce, el Estado recauda. Exactamente. El Estado no es un productor de nada. Y cuando es productor de cosas, nos pasamos a un sistema más totalitario, digamos, cuando tenemos estados productores, porque la Unión Soviética era un estado productor, ¿cierto? Cuba era un estado productor. Sí. Pero bueno, ahora ya entrando, nos quedan poquitos minutos. Ahora sí, la pregunta de rigor, ¿cierto? Aunque es re interesante porque en tu calidad de psicólogo me interesaba mucho el aspecto que tú has tocado. ¿Es necesario para ti, dadas las condiciones de Chile actual, es necesario que tú una nueva constitución? ¿Es necesario dejar la constitución actual como está? ¿O una intermedia es necesario dejar la constitución como está, pero con reformas, ¿cierto? Que se hagan de manera consensuada? ¿O hay que hacer una nueva? ¿Cuál es tu opinión? Mira, yo pienso que mi opinión es un poco más moderada porque yo no comparto la idea de refundar la constitución de forma completa. Yo no veo una necesidad de tener que hacer un borrón y cuenta nueva.
primero no comparto la idea de una nueva constitución porque no comparto el argumento que a veces algunos han dado de que simplemente por el origen que tiene la constitución vigente es ilegítima ya de per se. ¿Ya? Para mí, no porque la constitución haya sido creada por tal o tal persona va a ser en sí misma ya del todo buena o del todo mala, sino que se va legitimando en la medida de su ejercicio. Por otra parte, la constitución que existe tiene bastante poco y menos de su origen, porque en estos 30 años ya tiene más de 30 modificaciones. La última firma ni siquiera es de Pinochet, es de Lagos. Entonces, de hecho, el mismo Lagos en aquel entonces, ya estamos hablando como 14 años atrás, ¿sí? Decía que esta nueva constitución iba a permitir homogeneizar de nuevo o reunir de nuevo a la sociedad chilena. Y hoy día pareciera que eso ya no se recordara. Pero eso en primer lugar. Segundo, una nueva constitución tampoco va a resolver lo que la gente pide o las cosas más urgentes que la gente pide. La gente en realidad está pidiendo tal vez que el sistema del modelo de vida sea menos caro, que mejore la salud, que mejoren las rentas, que mejoren las jubilaciones, que mejore la seguridad, y nada de eso se va a resolver con cambiar la constitución. Ahora, si quisiéramos cambiar la constitución, yo pienso que podemos ir modificando, como hasta ahora se ha hecho, aspectos de la constitución, pero no veo un motivo para borrarla, destruirla, sepultarla y crear una nueva. Claro, que ese es lo que tú dices muy bien, a mi juicio, que es la refundación. Exacto. Yo creo que los estados, los países, los estados no se refundan cada cierto tiempo, ¿no es cierto? Sino que los estados exitosos, las naciones exitosas van transformándose con el tiempo, van ayornándose, como se dice, acorde con los tiempos, que siempre es necesario, pero no se refundan, digamos. Yo no digo, mira, a partir de, no sé, del 2020, de aquí para adelante es todo algo nuevo, porque después del 2020 para atrás nada sirve. Yo creo que, de hecho, incluso la historia personal de cada uno de nosotros no es así, digamos. No es así. No es así, digamos. Yo siempre hago un símil, porque también me gusta mucho la psicología, ¿cierto? No hago un símil en el sentido de que uno no dice, mire, yo cometí tal error y por tanto de que soy otra persona, porque tengo una historia necesariamente. Exacto. Tengo mis aciertos, mis errores, y que tengo que aprender de esos aciertos y errores. Y cuando ahí tengo un acierto, tengo que llevarlo a mi vida presente. Exacto. ¿Cierto? Y en la práctica tampoco este funcionamiento, este fenómeno ha resultado, digamos. O sea, en Latinoamérica creo que somos campeones en nuevas constituciones, sí, claro. Y no por eso las cosas han ido mejor. Y hay países como Inglaterra que no tienen una constitución tampoco y funcionan bastante bien. Entonces, esto de estar creando nuevas constituciones no garantiza nada. Y esto es como argumentos bastante generales, pero después podemos ir a argumentos más específicos por los cuales una nueva constitución a mí no me parece, y eso, parte de esos argumentos los podemos encontrar en el proyecto que Michelle Bachelet sacó el 2018 de una nueva constitución, donde yo por lo menos me he dedicado a leer algunas cosas, y hay artículos que a mí me preocupan, digamos, de si llegaran a aparecer en una nueva constitución. ¿Te acuerdas de alguno, no? Sí, por ejemplo, yo traigo de aquí algunos que me acuerdo. Por ejemplo, además que este proyecto de Michelle Bachelet aumenta de 26 derechos a 30 derechos, uno de ellos el derecho a la vivienda, la vivienda digna, lo que digamos, no sé cómo operaría en la práctica, porque si yo el día de mañana pienso que mi vivienda no es digna, yo puedo ir y exigir al Estado que me dé una nueva. Además, le resta un poco de restricciones al derecho a la propiedad privada. Si bien en la nueva constitución la propiedad privada tiene una función social, en este proyecto que Michelle Bachelet saca el 2018, le quitan el concepto de quórum calificado. Entonces, algunas decisiones respecto de la propiedad privada en la actual constitución se pueden tomar decisiones bajo quórum calificado, y en la que ella plantea no. Bueno, digamos una mayoría simple, ¿no? Exacto. Entonces, en un escenario eventual de necesidad nacional, expropiar casas o propiedades podría ser mucho más fácil. Por ejemplo, aquí lo tengo, la constitución el proyecto de constitución que ella saca se refiere, por ejemplo, aquí a la libertad de expresión y objeción de conciencia, y dice lo siguiente: dice, la libertad y objeción de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a lo dispuesto en la ley. Las confesiones religiosas podrán erigir y conservar templos y sus dependencias bajo las condiciones fijadas por las leyes y ordenanzas. En cambio, la actual constitución dice lo siguiente: dice, la libertad de conciencia
la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres y al orden público. Si usted se fija, no habla de que se oponga a la ley, claro. Porque si el día de mañana la ley dice que el aborto es legal y yo estoy en desacuerdo con eso, o yo practico una religión como el cristianismo que está en desacuerdo con el aborto, me podrían meter preso. Así es. Entonces, yo ese tipo de es un derecho fundamental que queda supeditado a lo que los diputados, senadores en su oportunidad puedan decir. Exactamente. Entonces, eso para mí es bastante sensible, bastante delicado, porque el día de mañana, digamos, si yo opino distinto, y para mí eso corta la libertad, claro, de partida, la libertad de expresión. Otra cosa que me preocupa un poco es qué postura se podría asumir respecto del Banco Central en una nueva constitución, porque hasta ahora el Banco Central es una entidad autónoma, claro. Pero podríamos, y es autónoma desde el gobierno de la dictadura, sí. Anteriormente era una entidad que dependía del gobierno, sí. Y a mí me preocupa ese asunto, porque en países como Argentina, por ejemplo, que depende todavía del gobierno existente, sí. ¿Qué pasa si el día de mañana el gobierno decide que quiere dar un bono, por ejemplo? Y dice, bueno, falta plata, emitamos dinero. Claro. Y entonces el banco va a tener que emitir dinero. Y todos sabemos a dónde lleva eso, que es aumentar la inflación, se desvaloriza la moneda y podemos entrar en un nivel de inflación del 60-70% como el que teníamos anteriormente, antes del gobierno de la dictadura. Y hoy día por lo menos todavía gira, creo que entre el 3%. Sí. Mira, el tema del quórum calificado es porque la gente a veces se asusta un poquito con el quórum calificado. Simplemente la mayoría absoluta de senadores y diputados en ejercicio. O sea, no es un quórum alto, para nada. No, para nada. Para nada. Pero dejarlo a la ley y sin decir qué quórum significa que solamente los senadores y diputados por mayoría simple nomás. Exacto. Simple, o sea, los que están ahí en ese momento. Los que están en ese momento. Entonces es bastante riesgoso y por eso que la gente es un tema. Bueno, mira, estamos llegando al... Pero en Venezuela esto, por ejemplo, ocurre. O sea, por ejemplo, en Venezuela, una familia, por ejemplo, de 3 miembros y tiene una casa donde le sobran las piezas y el Estado le puede decir, mire, en su casa sobran las habitaciones, así que usted tiene que brindarle espacio a otras familias que lo necesiten. Y eso yo digo, está bien, en primera instancia eso suena bien, funciona bien, digamos. Pero yo digo, ¿qué derecho tiene el Estado de poder decidir sobre lo que uno quiere hacer con sus propios bienes? ¿Ya? Claro. ¿Es eso justo, digamos? Y eso pasa con la educación, pasa con la salud, digamos. ¿Tiene el vecino derecho a usar los recursos del otro para dárselos a sus propios hijos, digamos? Digamos, porque tiene una situación de inferior, digamos, eso yo lo encuentro, eso moralmente, digamos. Claro. Bueno, Nicolás, ya es largo la música está sonando ahí. 30 segundos, un minuto para un mensaje final, lo que quieras decir, lo que tú quieras, ¿cierto? Señalar a la cámara. Bueno, nada, dar las gracias por la invitación, saludar a la gente que nos está mirando, saludar también a mi familia, a la gente cercana también en este día del amor y la amistad. Quiero saludar a una persona muy querida, Maricel Retamal, que es una persona muy querida por mí, y que darle un saludo, digamos, por esta día, en este día tan especial. Así que nada, más que eso, muchísimas gracias. Ya, bueno, hemos tenido, creo yo, perdónenme que lo diga, un programa muy interesante, con 2 posiciones también muy diversas, ambos psicólogos, ¿cierto? Lo que también le da un peso muy grande a este programa. Bueno, que tengan un muy buen fin de semana, descansen, aprovechen, feliz día del amor, de la amistad, abrácense, quiéranse, bésense, porque así estamos haciendo un homenaje. Si Dios mediante, el lunes el nuevo programa. Muchas gracias.